Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando el día lunes 7 de abril. Por razones de fuerza mayor de todos conocidos, por supuesto, este programa debiéramos haberlo hecho el viernes pasado, pero los terremotos nos impidieron, ¿cierto?, tener la normalidad que correspondía durante la semana. Vamos a conversar sobre lo que ha pasado en estos días y por supuesto también de un tema muy interesante. La política sigue, ¿cierto?, transcurriendo, están pasando muchas cosas en el país y uno de los temas importantes es la reforma tributaria. Por eso hemos invitado hoy a algunos especialistas y expertos en la materia. Primero quiero presentar a José Oñate, ¿cierto?, que es académico de la Universidad Arturo Prat, asesor de empresas. Y además me dijiste el único... Auditor súper. Auditor súper, que significa que es autorizado o por la superintendencia en Iquique. Tenemos también invitado, ¿cierto?, a Alfredo Montiglio, destacado y conocido político, digamos, de Renovación Nacional. ¿Todavía no, Alfredo? Todavía. Ex director de Corfo, digamos, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Juan Morales, ingeniero comercial, ¿cierto?, un hombre también muy conocido acá, quien es gerente actualmente de la Unión de Empresarios. Juan, bienvenido también a nuestro programa. Muchas gracias. Nos acompaña también en Masa Crítica, como es habitual, Omar Williams, nuestro analista, sociólogo. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, con el espíritu en alto, enfrentando las adversidades. Estoicamente. Estoicamente. Bueno, partamos un poco por lo que ocurrió la semana pasada, ¿cierto?, el día martes, con este tremendo remesón, este terremoto, que algunos dicen era el que se esperaba, otros todavía están esperando uno mayor. El día miércoles otro terremoto, muchos temblores, muchas réplicas, una inquietud, por supuesto, de la ciudadanía, mucha incertidumbre respecto de lo que está pasando y de lo que podría eventualmente pasar. José Oñate, no sé, ¿cómo has visto tú esta situación? ¿Cómo la ha enfrentado la ciudadanía? ¿Algún aspecto que destacar, positivo, negativo? Yo creo que una cosa importante es que en Iquique se han restablecido rápidamente los servicios en general, ¿no es cierto? Lógicamente que hay sectores que no tienen servicios básicos de agua, pero la ciudad está funcionando. Creo que la decisión del gobierno de apoyarse en las Fuerzas Armadas generó tranquilidad. Los supermercados, que son lugares, terminales agropecuarios, están llevando el suministro de alimentos a las personas. Las estaciones de servicio hoy día volvieron a la normalidad, no hay fila. Leía que también las rutas de acceso a Iquique están habilitadas, si bien el paso por Alto Hospicio está complicado, pero algo muy importante, Iquique se paró muy rápido en esta primera etapa. Hay una segunda etapa que es la más compleja, que creo que analizaremos en una segunda ronda. Alfredo, ¿cómo has visto? Bueno, se hizo, yo creo, lo que tenía que hacerse. Durante mucho tiempo se trabajó en esto, el sistema de emergencia de la ONEMI y todo el sistema regional con los comités de coordinación trabajaron como tenían que trabajar, y la ciudadanía, a través de los distintos simulacros diurnos y nocturnos durante los últimos 3-4 años, permitieron de que pudiéramos salir adelante, como dice Pepe, en esta primera etapa. Y bueno, a mí lo que me duele un poco es que hay alrededor de 2 veces la inversión regional, es decir, año 2014 y año 2015, de todas las instituciones del FNDR, Obras Públicas y de todos los servicios y ministerios de la región involucradas, porque yo estimo que hay al menos en la región de Tarapacá unos 600 millones de dólares que sería el perjuicio por la destrucción tanto de las casas, los caminos y todo lo que es la parte productiva. Entonces ese es un tema que tenemos que ver, porque son 2 años completos aproximadamente de inversión regional, y esa, bueno, por un tema de lo que pasó, si nosotros vemos lo que pasó con el 27F, el gobierno del presidente Piñera le inyectó los recursos necesarios sin tener que sacarlo de sus presupuestos normales. Así que a mí me interesaría mucho que ojalá el gobierno de la presidenta Bachelet pudiera seguir con la misma tónica. Juan Morales, ¿cómo viste tú
Mira, yo creo que, bueno, todo el mundo se asustó, yo personalmente también, estaba en un supermercado, así que salí corriendo como todo el mundo. En la Sofri fue un drama, porque la gente fue terrorífico, especialmente cuando cayeron o sea, los cielos falsos, se rompieron vitrinas. Pero de ninguna manera yo diría que esta catástrofe es comparable con la que hubo en el sur. Por la intensidad uno ve que se rompieron algunos caminos, pero no quedó aislada la región. Entonces eso es muy importante. Segundo, funcionaban bien las telecomunicaciones, cosa que la vez anterior, al minuto ya no teníamos telecomunicaciones por varios días. Entonces, a medida que no se rompen los caminos, está la normalidad de los abastecimientos. De repente es un día, 2 días, pero no es más que eso, los combustibles, etc. Y entonces hay una gran diferencia. La intensidad del fenómeno. Segundo, los daños provocados. Y tercero, la actitud del gobierno. O sea, hubo una actitud del gobierno de reacción inmediata. Ya teníamos la experiencia de lo malo que fue o lo tardío que fue la reacción anterior, de tal manera que ha sido, yo diría, dentro del efecto psicológico en las personas, los daños en algunos han sido graves, pero para la gran parte de la ciudadanía no ha tenido grandes daños. Ahora, en el caso de la zona franca, me gustaría referir un poco. Se han mostrado muchas imágenes catastróficas. De verdad, lo que es el mall, en la estructura, si bien es cierto, yo no soy ingeniero, y en este momento hay gente que está determinando, uno ve que no ha sufrido lo que pasó, son los cielos falsos, cristales de mala calidad u otros, de tal manera que el mall está bien parado y eventualmente en 2 o 3 días más puede estar operando. Y ese es el compromiso de los empresarios, la sociedad administradora se limpió todos los cristales, todo lo que había basura, etc. La gente tiene temor. Yo estaba conversando con gente en la mañana, algunos no querían entrar y después con mucho timidez fueron a mirar, en verdad, pero igual temblaba. Entonces eso hace que la gente tenga susto todavía. Pero es una zona segura desde el punto de vista de la intensidad de esta y eventualmente soportará uno más grande que ese. Ahora, de lo que no soporta, y todos sabemos que la zona franca está en una zona de riesgo, entonces el eventual es un tsunami, hay que mejorar las vías de evacuación que son totalmente insuficientes. O sea, uno no puede escapar por un solo lado, sino tener varias vías de escape. Y hoy día nos visitó el presidente del CEP, tuvo una reunión con todos los empresarios y los trabajadores, y el compromiso del nuevo directorio. Eso nosotros esperamos porque le hemos dicho al ministro, este fue un terremoto, pero nosotros tenemos un terremoto a largo plazo, 2 años por lo menos de lo que es el directorio de Zona Franca. Consideramos que ha sido más nocivo que cualquiera en el impacto que ha tenido en las empresas, tirarles abajo las expectativas de crecimiento, desarrollo e inversión. Entonces, bueno, la primera medida ya fue, cambiemos el directorio rápido, por favor. Ok, Omar, ¿cómo viste tú la reacción de la ciudadanía? Algunos dicen que Iquique estaba preparado, que reaccionó bien. Sin embargo, pareciera que no todos, digamos, coinciden con ese diagnóstico. Yo, a mis estimados invitados, yo soy oriundo de Iquique, ¿ya? Y en la década del 60, siendo yo un mocoso, no pongo esa cara. No tan mocoso. Siempre aparecía el rumor que iba a haber maremoto, que se iba a salir la mar, y todos pescaban sus cositas y arrancaban hacia el cerro. Entonces ha sido, yo creo que lo que mencionó Alfredo, recoge un poco esta práctica histórica de la ciudad que sabe que en el cerro o en la altura se protege. Yo creo que eso recogió eso que estaba como en el ADN, si se pudiera decir, ¿verdad?, en el ADN de los iquiqueños. Yo creo que lo que hay que destacar acá, a mi juicio, es el aprendizaje de la sociedad chilena. ¿Ya? Acá ha habido un aprendizaje, ¿verdad?, desde el 60 hasta la fecha, en que cada vez se va incorporando tecnología de punta, cada vez se hace necesario las conexiones internacionales que nos permitan chequear rápidamente la información, y eso también funcionó, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el Estado chileno, la sociedad chilena, enfrentó bien esta situación. Y sin duda vamos a sacar aprendizajes de esta para el futuro. Somos un país sísmico y estamos acostumbrados a vivir con los sismos. Por lo tanto, todos tenemos que estarnos preparando continuamente frente a estos fenómenos. Lo segundo, yo creo que aquí hay un tema, a mi juicio, que lo mencionó uno de nuestros panelistas, no recuerdo quién. La etapa que viene, hay que señalarle a la ciudadanía que la etapa que viene es mucho más larga de lo que podremos suponer, porque viene la etapa de la reconstrucción, y la reconstrucción es larga, no es de un día para otro, no se hace automáticamente. Y lo que ha sucedido, y lo que sin duda va a suceder, es que de los recursos que hay se cambian las prioridades. ¿Ya? Una parte. Claro, Alfredo sabe, ¿verdad? Cuando, a ver, esta es una discusión
que no está definida. Pero cuando se dice, mira, del 5% del FNDR, que hoy día son alrededor de 36.000 millones de pesos, se priorizan para la emergencia, es que se cambien las prioridades. ¿Qué proyecto ahora no va a ser prioritario? Eso vendrá a la discusión de los técnicos. Pero lo que sí hay que señalar, no hay más inyección de recursos. Lo que hay es una reasignación. Es que es el Pero mira, tema. hoy día la segunda del diario Santiago de la tarde planteaba la Presidenta de la República su preocupación de que algo que todos sabemos, nosotros hoy día lo vemos en la realidad, el centralismo, decía, que tiene Chile desde el punto de vista de decisión política, ha sido un medio de entrabar hecho más lenta la ayuda. la ayuda. Entonces, yo creo que hoy día la clase política tiene que tomar en consideración lo que acaba de decir la Presidenta de la República, que ella quiere que esto se acelere, pero por las trabas burocráticas de centralismo no podemos. Entonces, hay que tratar de que el país, por un lado, desde el punto de vista legislativo, mejore las decisiones regionales y lo que decía Alfredo, o sea, por un lado, la región tiene que seguir funcionando con los proyectos, las investigaciones, todo lo que se está haciendo, pero por otro lado, el Estado tiene que inyectarle recursos y ahí son los desafíos. Hoy día hay una focalización en todos los proyectos, el proyecto político, con recursos bien focalizados, que no lo contemplan las regiones y por lo tanto la pregunta es, ¿cuándo va a haber un anuncio formal de qué cantidad de recursos para la reconstrucción vamos a tener en la primera región? Se habla del orden de 2.000 o 3.000 casas destruidas, ¿sí? ¿Cómo se llama? Colegios que están inhabilitados, caminos, como el camino de acceso a Alto Hospicio, que no puede esperar. O sea, la ruta nueva que se está haciendo es prioritaria y reparar lo que hay. Ojo, José, que esa ruta pasa por el mismo cerro. Claro. No, lógico. Entonces, aquí, Sí, claro, el segundo punto... es que lamentablemente en nuestra realidad claro, hay que hacerla geográfica. El segundo punto que yo quería mencionar es que acá hay que repensar, a lo menos en Iquique hay que rediseñar Iquique. Sí. Y un rediseño son las Omar, vías de evacuación. Es que ese es el desafío. Eso Cuando es ha lo que quedado... conversábamos antes de empezar el programa, digamos, aprovechar la coyuntura, Exacto, digamos, para... Exacto, pero ojo, tú dijiste, o sea, hay una parte del presupuesto que se reorganiza, hay asignaciones, reasignaciones presupuestarias para la primera etapa, pero la segunda etapa, estos 500, 600 millones de dólares que yo por lo menos con un grupo de profesionales técnicos hemos calculado, creemos que hay una parte que la mayor parte es pública, bueno, hay una parte privada también importante, hay una parte de eso que se lo llevan los seguros, va a haber una reactivación en la ciudad, que no es mala, porque hemos estado también creciendo un poco menos que lo que era el año pasado, pero desde el punto de vista, la reasignación mayoritariamente en el presupuesto nacional para este tipo de cosas está, pero a nivel nacional. O sea, nosotros, estos 500, 600 millones de dólares, que es menos del 1% del presupuesto nacional, que tiene que ser a lo mejor en 2 o 3 años, es una migaja comparado con otras cosas. Entonces, eso, más la readecuación de los ministerios, los servicios, etcétera, hay que hacerlo, y como dicen ustedes, pues de la manera más rápida posible para que esto funcione. No nos olvidemos. Yo escuché a la ministra de la Vivienda, el jueves viene a Iquique, el viernes va a estar viendo el catastro de las casas dañadas. El sábado hace lo mismo en Arica, Parinacota. Entonces hay que ver, y ahí vamos a tener una dimensión primera de los alrededor de 200, 250 millones de dólares que va a ser la primera parte en solamente la parte casa que hay que arreglarla. Y si el gobierno del presidente Piñera en el 27F fueron 222.000 viviendas con un 99% de ejecución, yo estimo que estas 2.000, 2.500 viviendas de Tarapacá podríamos estar haciéndola, por supuesto, y debemos hacerla dentro de unos 2 o 3 años y que el Estado nos ponga los recursos para hacerla. Juan, ¿has visto tú una celeridad o por lo menos se vieron los ministros acá, digamos, en el terreno? Pero ahora viene la etapa de la ejecución. Yo quiero antes mencionar sobre la responsabilidad, por lo que he visto en Sofri, en las bodegas.
Hay una responsabilidad del dueño, hay una responsabilidad de los calculistas y de las empresas constructoras. Hay algunos que es una vergüenza porque ahorraron en fierro. Y lo que en general, la terminación, el último piso, la cornisa, no están debidamente amarradas a la estructura. O le pusieron alambrito en vez de fierro. Entonces aquí hay una responsabilidad y hay que apelar a la responsabilidad social de todo el que participe en el proceso constructivo. De tal manera que eso no se vuelve y la municipalidad en su dirección de obra, la zona franca en particular, también tiene que ser mucho más exigente, de tal manera que se cumplan las normas de construcción en forma muy estricta, porque sabemos que esta zona siempre ha estado expuesta a terremotos, a eventos, digamos, de la naturaleza, y por lo tanto tenemos que preocuparnos de la vida de las personas. Ahora, sobre lo que se ha conversado acá, yo creo que debiera ser resuelto en el corto plazo. O sea, 2.000 viviendas no es un gran problema. Yo he estado conversando hoy día con algunos trabajadores de zona franca. Dicen, mire, mi departamento está un caos adentro o se hundió el edificio. Y esa cosa, bueno, también son fallas constructivas. Se han construido en lugares que no debiera haberse construido. Y ahí hay una responsabilidad tanto de las autoridades comunales como que han permitido, como de la gente que construye propiamente. Ahí hay un negocio inmobiliario y a veces con bastante irresponsabilidad. Entonces hay que, en ese sentido, ser mucho más estricto preocupándose por la vida de las personas. Yo no sé cuál será, Juan, dada tu experiencia, el impacto que tiene el puerto en la SOFRI respecto a la economía regional. Bueno, ahí te alcanzaste, bueno que me toque ese tema. Se ha dicho que el 50% del puerto está destruido, ¿cierto? Pero nosotros también sabemos que el 97 o el 95% de lo que mueve el puerto de Iquique lo hace el terminal de la ITI, que es el extremo que está más al norte, y no el que administra el Estado. De tal manera que de ese punto de vista, y nosotros hemos visto que el puerto ha venido disminuyendo su actividad porque ha disminuido la actividad de zona franca, y por lo tanto uno no debiera haber graves problemas de abastecimiento a la zona franca, porque el otro terminal estaría en condiciones y además tendría la capacidad de almacenamiento del otro sitio. Yo creo que una buena oportunidad también para repensar el proyecto de ampliación del puerto. Tal vez hay que echar abajo esos dos módulos y hacer un gran puerto, mirando a futuro. Ahora, este sería un momento para conseguir una licitación súper barata de ese puerto. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que esperar un poquito, pensarlo mejor y hacer la aspiración que necesitamos, que efectivamente sea un gran puerto de transferencia de carga en Sudamérica. Y mejorar todo lo que son las carreteras hacia el continente interior, porque no podemos pensar carreteras de una vía por lado, esas son altamente riesgosas, así como tenemos hasta Humberton doble vía, hay que seguir hasta Colchane y más vías de comunicación con los países vecinos. Entonces, el tema del puerto está dañado, pero yo creo que no afecta seriamente hoy día la capacidad operacional de zona franca. El puerto depende de la zona franca, o la zona franca depende del puerto, los dos. Y ahí toca un tema a propósito de lo que había señalado tú de la regionalización y las mayores atribuciones. Nosotros, ¿qué le hemos estado pidiendo a la presidenta? Y hace ya algunos desde el gobierno anterior. Hay que regionalizar la zona franca, hay que regionalizar el puerto. Hace pocos días tuvo el presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, de la Cámara de Diputados, dijo, mire, a mí me molesta muchísimo, dijo, que haya señores de Santiago que vayan a administrar el puerto de San Antonio o el puerto de Valparaíso, dijo, porque nosotros tenemos gente capaz. Y yo creo que en Iquique también hay gente capaz para estar a cargo de los directores de las dos empresas. No necesitamos. En el caso particular de Zona Franca, el sector privado en esta sociedad administradora aporta cero. No hemos visto que esta Zona Franca sea la más moderna de Sudamérica, ni tenga la mejor tecnología, ni haya crecido. Su única preocupación ha sido rentabilizar el metro cuadrado y con unos graves efectos sobre la seguridad interna. Nosotros hemos encontrado ahora calles muy angostas con edificios grandes, mal construidos, se han volcado, han tapado algunos camiones. Ok, Juan, vamos a seguir conversando sobre el tema de Zona Franca, pero tenemos que hacer una pausa en nuestro programa. Estamos en Masa Crítica aquí en Iquique Televisión, ¿cierto? Analizando lo que ha sido esta semana, ¿cierto? Bastante movida en nuestra ciudad, con José Oñate, quien es asesor de empresas, ¿cierto? Académico de la Universidad Arturo Prat, Alfredo Montiglio, ¿cierto? Político de Renovación Nacional, ex director de Corfo, y Juan Morales, gerente de la Unión de Empresarios de Zona Franca. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.